Bien, buenos días a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Bien, ¿alguna pregunta en cuanto a lo que han estado viendo? Preguntas sobre lo que les he pasado el viernes. Bueno, entonces, les voy a explicar un poquito lo que es la tarea, ya que tienen que elaborar, que es lo más importante. Ya como han visto, les he ido explicando cómo se elabora un proyecto. Han visto que un proyecto tiene etapas, ¿no? La primera etapa es el diagnóstico, la siguiente es la elaboración del proyecto en sí, el documento. La siguiente es la ejecución y por último está la evaluación. ¿Ya? Todas esas son las fases que tiene un proyecto. La primera fase es importantísima, lo que es el diagnóstico, ya que ahí encontramos los problemas que nos van a decir cómo vamos a elaborar el proyecto. ¿Ya? Ya que si se acuerdan lo que les expliqué el primer día, un proyecto no es nada más que una idea para resolver un problema. Entonces, lo primero que tengo que tener para poder armar un proyecto es justamente un problema. Si no tienen un problema, no pueden hacer un proyecto. ¿Ya? Entonces, lo primero que tienen que hacer es el diagnóstico. Para eso, aquí en el mismo Classroom, donde está técnica de estudio, ahí véanse donde está la tarea, les he puesto las dos cosas que tienen que presentar de tarea. Ya, el primero es el diagnóstico y luego el proyecto. Ya, son los formatos. Ustedes pueden ajustarlo, pero deben basarse en base a lo que encuentran ahí. Por ejemplo, para el diagnóstico, ¿qué tienen que hacer? El diagnóstico, ustedes tienen que ponerme acá, ahí su nombre, en esta parte. Ya. Entonces, en esta zona de arriba, ustedes van a poner el nombre acá de ustedes y aquí abajito el enfoque. Ya, yo no uso el término tema porque eso es para desarrollar en otro tipo de trabajos, ¿no? Ese enfoque. No es el tema porque no es sobre lo que van a trabajar, sino es sobre lo que van a dirigir su trabajo y van a encontrar problemas. Pónganle que como enfoque le pongan aquí cáncer de útero. Enfoque. No es el tema porque su proyecto no va a hablar sobre el cáncer de útero. Lo que van a hacer es buscar problemas sobre el cáncer de útero. Ese es su enfoque, por lo tanto. ¿Ya? Entonces, empiezan a recolectar datos en base a ese enfoque que han tenido. Como es sobre el cáncer de útero, como ejemplo, entonces sus entrevistas ustedes van a ir haciendo preguntas sobre el cáncer de útero y averiguarán todo sobre el cáncer de útero y en ese proceso encontrarán algún problema sobre el cáncer de útero. Pongámosle que después de hacer sus entrevistas y todo, ustedes pillan como problema que la gente no sabe reconocer los síntomas del cáncer de útero. Otro, que la gente no acude a hacerse su Papá Nicolau de forma regular. Y otro problema,
puede ser que no haya una técnica de diagnóstico adecuado, etcétera, ¿no? Entonces, van a encontrar los problemas. Y con ese problema es con el que van a armar su proyecto. No con el tema de cáncer de útero, sino con el problema que pillaron en eso. ¿Ya? No siempre puede ser de la salud, puede ser enfocado en otras cosas. Vamos a ver que ustedes entran a una farmacia y quieren armar un proyecto, entonces su enfoque es la misma farmacia. Van a diagnosticar a la farmacia y van a buscar los problemas que hay en esa farmacia, que pueden ser diferentes tipos de problemas, como mala publicidad, mala organización de los medicamentos, falta de documentos, incumplimiento de bioseguridad, etcétera. ¿Ya? Entonces ustedes enfocan en la farmacia donde van a trabajar, ese sería su enfoque, y buscan los problemas que puedan encontrar. Y con cada problema que pillan, hacen su proyecto. ¿Ya? De eso se trata. ¿Listo? En la parte de recolección de datos subjetivos, son entrevistas. Ya como ven, les he puesto el modelo de una entrevista. Tienen que poner aquí entrevista 1, el nombre de la persona que han entrevistado, la fecha de la entrevista, y aquí ponen las preguntas y las respuestas que han conseguido de esa persona. No se olviden lo que les explico claramente, que una entrevista no es una encuesta. Así que si yo veo que las entrevistas son iguales, no sirve. Cada entrevista es diferente, cada persona piensa diferente y por lo tanto las preguntas son diferentes. Dependiendo de cómo yo voy hablando con la persona, me pueden hacer nuevas preguntas. Tal vez la primera pregunta sea la única que se pueda repetir, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el ejemplo que les decía del cáncer de útero, la primera pregunta pueden decir, ¿qué opina el cáncer de útero? Y solamente sería pregunta de arranque. El paciente te dirá, o la persona te dirá, no lo conozco, no sé de qué se trata. Y de ahí ustedes empiezan a preguntar, ¿por qué cree usted que no conoce de qué se trata el cáncer de útero? ¿Alguna vez escuchó el cáncer de útero? ¿Se ha hecho alguna vez una prueba? Etcétera. Entonces vamos a empezar a hacer diferentes tipos de preguntas que no pueden repetirse en otro paciente, porque otra persona, ya pensará diferente y por lo tanto no puede hacer la pregunta, ¿ya? O sea, si la persona, por ejemplo, la que preguntas, te dice que conoce muy bien el cáncer de útero y te dice todos los síntomas, no le está haciendo preguntas que son bastante obvias, ¿ya? Entonces, no se repiten las preguntas, ¿ya? La entrevista es personalizada, ¿cierto? Como dices, Eva, debe ser personalizada. Cada persona que ustedes entrevisten debe tener respuestas diferentes y por lo tanto, conforme ella te va respondiendo, ustedes van ampliando sus preguntas. Pueden hacer una entrevista de repente que sea muy corta porque a veces no sacamos mucha información de una persona, pero puede que en otra tengamos un montón de información y nos saquemos un montón de preguntas. Entonces, es variable, ¿ya? Yo aquí les he puesto eso, entonces ustedes debajo de eso, aquí en preguntas, después van a poner pregunta 1 y la respuesta que les dio la persona que entrevistaron. Pregunta 2, así, ¿ya? Bien, entonces, aquí yo les he puesto, a ver, primero te voy a borrar eso de ahí. Bien, entonces yo les he puesto, a ver, ¿cuántas entrevistas le he puesto acá? Le he puesto hasta 10, ¿ya? El número, cuando uno hace entrevistas, es indeterminado. Cuanto más personas yo entreviste, obviamente va a tener más información. Entonces yo puedo organizar la cantidad de entrevistas de dos formas. Uno, alcanzando un número. Vámonos, yo me pongo que voy a hacer, vámonos, 100 entrevistas. O también puedo poner, voy a hacer entrevistas desde el 1 de julio hasta el 15 de julio, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estén trabajando en su farmacia, ya no van a poner, voy a hacer 100 entrevistas, porque puede ser que en un periodo de tiempo no alcance 100. Vámonos que tengas 2 pacientes por día. Entonces, poner fecha, ¿no? El 1 al 15 de julio,
todos los pacientes que lleguen serán entrevistados. Entonces ustedes entrevistan ahí a todo lo que puedan, ¿ya? Cuanto más. Ahora, en cuanto al trabajo, la tarea, ya yo le he puesto un número de 10 para que sea un número coherente, ya, para que no me hagan una o dos entrevistas y tampoco no se puede tener información. ¿Ya? Y como estoy queriendo hacer que no sea muy grande, entonces basta con 10. ¿Ya? Y ustedes en la práctica real harán mucho más, de repente 20, 30, 40, 50, 60, 100, no sé. Si ustedes pueden verlo ya cuando ustedes realmente empiecen a hacer un proyecto. ¿Ya? Pero con que me hagan 10, basta. ¿Ya? Ahora, menos de 10 no creo que sea conveniente. Pero más de 10 pueden hacerlo. Eso ya depende de ustedes. Ya si quieren hacen 20, 30, no sé. Eso ya es ustedes, pero tampoco tengan en cuenta que como el tiempo es limitado, no se detengan mucho en un paso. O sea, no se queden a hacer 20, 30 entrevistas y de repente solamente hagan eso y el resto lo descuiden. Ya, ahora, para las entrevistas no siempre tienen que ser entrevistas en persona. Hoy día, al menos con lo que están limitando movimiento, todo, ustedes pueden hacer entrevistas a través de WhatsApp, por ejemplo. Entonces le preguntan a un amigo, te pasan unas preguntas, le escribes en WhatsApp las preguntas, las mandas audio, no sé, como ustedes quieran, y luego te devuelven, ¿no? Y van haciendo preguntas, como se hace una conversación que la pueden hacer a través de WhatsApp o también la pueden hacer a través de alguna otra vía social, ¿no? Otra red social. También pueden hacer en persona, no estoy diciendo que no. Simplemente para facilitarles el trabajo y para que lo hagan rápido, pueden hacerlo también de esa manera. ¿Ya? La cosa es que ustedes aquí me la pongan a quién lo hicieron, la fecha y sus preguntas y respuestas. ¿Ya? Bien, una vez que uno hace las preguntas, las entrevistas, perdón, cuando ya concluyo de hacer mis entrevistas, en este caso, pongámosle 10, hasta ahí yo ya tengo que tener más o menos una idea de los problemas. Ya. Por ejemplo, si yo, pongámosle, hice una entrevista, como decía ratito, sobre el cáncer de útero, y yo les pregunto qué es el cáncer de útero y cosas así a las diferentes personas, y la mayoría me dice que no han escuchado hablar de cáncer de útero, nunca han conocido a nadie con cáncer de útero, no conocen los síntomas de útero. Entonces, ustedes ya ahí tienen una idea del problema. El problema es falta de información, en ese caso. Entonces, la gente no conoce sobre eso, ¿no? Entonces, ya en su mente ustedes ya más o menos se dan cuenta de los problemas que han pillado, porque en las entrevistas han encontrado esos problemas. ¿Dónde los encuentra? Bueno, eso les expliqué en el video, ¿no? Identificando rumores y opiniones, ¿no? Realmente los rumores te dan información sobre problemas más, podemos decir, que abarcan más grupos de personas, y las opiniones suelen ser más sobre problemas más individuales, ¿no? Entonces ya pueden ustedes identificar los problemas ahí y pueden incluso, por ejemplo, yo lo que hago es, cuando termino las entrevistas o mientras las voy haciendo también, voy colocando los problemas que voy identificando en un papelito, o también a veces cuando tengo mucho tiempo o no tengo donde anotar así la rápida, entonces voy encerrando en círculos los problemas que yo voy viendo que las personas me van diciendo. Entonces, por ejemplo, 3 personas me dijeron que nunca había escuchado hablar de ese cáncer, entonces yo le encierro sus respuestas de esas 3 y así yo ya me voy dando cuenta cuál es el problema. ¿Ya? Porque es importante darse cuenta del problema durante las entrevistas, porque la siguiente parte, que es la recolección de datos objetivos, tiene que estar dirigido hacia lo que yo ya encontré en la entrevista, porque si no, sería un trabajo inmenso. Ya ustedes tienen que dirigirse ya hacia lo que encontraron. Por ejemplo, si yo encontré que falta información sobre el cáncer de útero, entonces yo ya me voy aquí a buscar datos estadísticos sobre el cáncer de útero y la información que se da, casos, etcétera, ¿no? Lo que es la parte estadística sobre eso.
¿ya? Busco en internet sobre información, ya datos sobre cuán informada está la gente, etcétera. Porque uno puede encontrar ese tipo de información por ahí. Ya me voy luego a datos científicos, investigo sobre lo que es el cáncer de útero, etcétera. Datos históricos, si es relevante, no siempre, por si acaso. Ya. Luego datos audiovisuales y luego datos laboratoriales, ¿no? Entonces eso depende de lo que yo voy pillando, ¿ya? Ahora, aquí yo le he puesto rayitas simplemente porque lo que ustedes tienen que hacer es poner acá la información, ¿ya? Por ejemplo, pillaron, bueno, vamos a ver, así, vámonos a ver, datos estadísticos sobre cáncer de útero. Así, vámonos, así hicieron esa investigación. Me voy acá a esta página. Ya. Bien. Ya, por ejemplo, esta es una página que te da, aquí te está dando un dato estadístico, miren. Toda esta parte de números es la parte de la estadística. Todo esto. Ya. Ya, a ver, vamos a decir más. Sigue bajando hasta acá. Nos da estadísticas hasta acá. Entonces, lo que yo voy a hacer, copio esto entonces, ¿no? Copio esa información. Así, copiamos. Ya, también lo pueden sacar una fotocopia, podemos decir. ¿No? Yo, por ejemplo, cuando pillo algún librito, algo, le saco la fotocopia, ¿no? Entonces pongo ahí, ya, esa información. Que sería, aquí vamos a poner así, dato estadístico 1. Ya, y esto le pone al siguiente el 2, etcétera. Ya, me comí la ya. Muy bien, entonces todo eso es la información. Ya, y después ustedes se encargan de acomodar la estética, ¿no? Para que quede bonito. Bien. Lo que sí, acá necesito yo la referencia. Entonces ustedes han copiado el dato estadístico. ¿Ya? Y por ejemplo, en este caso yo le he copiado así porque aquí dice dónde lo han sacado. ¿Ya? El mismo autor que hizo este artículo, él hizo un artículo y él aquí abajo les puso, no siempre van a encontrar así, les puso de dónde sacó esa información. ¿Ya? Esta es la referencia. ¿Ya? Entonces, esta sería su referencia. ¿Ya? Resáltenla así con negrito para saber que esa es la referencia. Aquí está, como ven, de dónde se ha sacado la información, etcétera. Y ustedes a eso le anexan la dirección de la página de donde la han sacado. Copiamos eso y aquí abajito le ponen así, obtenido de, y pegamos la página. ¿Ya? Ahí está. Listo. Ya, esa es la referencia. Ahora, si ustedes lo sacaron del libro, por ejemplo, porque pueden haberlo sacado del libro, copian también la información del libro y aquí le ponen los datos del libro. En vez de poner esto, le ponen el autor, José Fernández Tanto, libro Cáncer de útero y otros, ¿no? Entonces, así, ya le ponen la información de dónde han obtenido esa información. Ya, ese, por ejemplo, como ven, es un dato que nos dice de Estados Unidos. Entonces yo, por ejemplo, marco eso. ¿Ya? Ahora, puedo de repente buscar de acá de Bolivia para que tengan mejor información. Vamos, cáncer en Bolivia. Ya, vamos a ver. Aquí hay una de un libro, creo, perdón, de un periódico, creo que es. Entonces, acá está, ¿no?
Esa es la noticia que salió. ¿Ya? Y los datos están acá, mira. Dicen datos oficiales. ¿Ya? Y te está dando toda esa información. Entonces copiamos todo eso. No necesitan copiar toda la información que hay en un artículo, porque a veces en los artículos no hay mucho, o sea, hay muchas cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la parte estadística, que son la parte números, está acá, como ven, donde dice datos oficiales, hasta acá. ¿Ya? Hay otro dato aquí abajo, pero este ya es dato estadístico sobre los Papa Nicolau. Esta partecita de acá. Ya, si quieren la copia. Entonces, en este caso, por ejemplo, copiaría toda esta información. Copio. Ponemos en el, aquí, le pongo aquí dato estadístico número 2. Y ahí copio lo que acabamos de obtener. Y no se olviden la fuente. En este caso, como es un periódico, siempre pone la fuente. Y aquí te dice que lo ha obtenido de la OMS. ¿Ya? Son datos de la OMS. ¿Ya? Entonces, copian eso. Lo ponen también aquí abajo. Ahí. Y también la página donde lo hemos sacado. ¿No? Copiar. ¿Ya? Entonces, vamos así, obtenido de y ponemos la página. ¿Ya? Y esto lo resaltamos. ¿Listo? Bien. Otra cosa que me estoy olvidando es la fecha. Ya no le he puesto fecha en la anterior porque, como ven, en la referencia dice. Si ustedes se fijan, aquí le está diciendo la fecha, ¿no? Así que no es necesario. Aquí abajo también el periódico te está dando la fecha, así que no es necesario. Sin embargo, puede que ustedes encuentren información donde no hay una fecha y ustedes le ponen la fecha. ¿Ya? Bien, eso sería entonces lo que es dato estadístico. Y pueden poner más datos, ¿no? Depende de lo que encuentren. Como ven, en un ratito yo ya le he puesto 2 datos. Ustedes pueden seguir poniendo más. ¿Ya? Luego la parte científica, ya vamos a investigar sobre cosas del contexto. Dice. En este caso el contexto es el mismo cáncer de útero, entonces yo tendría que buscar todo lo que tenga que ver con el cáncer de útero en cuanto a la parte teórica. Eso significa publicaciones científicas, ya, o publicaciones de libros, etcétera. Ya, para eso nos vamos a ir. Yo uso bastante lo que es el Google académico. Se entran a Google académico. Acá, ¿ven? Ya, ahí. Y colocan, por ejemplo, cáncer de útero. Ya. Y van a encontrar mucha información. Sí. Todo esto es científico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo quisiera saber cáncer. Perdón, las causas. Ahí está. Causas. ¿Ya? Y busco ahí. Por ejemplo, acá, donde dice factores de riesgo, de repente aquí habla un poquito sobre la causa. Ya, aquí hay otros. Ya, entonces van entrando. Vamos a ver este. Está cargando muy lento. Aquí está causas patológicas de cirugía. Bueno, no. Esto no. Y así van buscando lo que ustedes vean que le conviene. Aquí miren, por ejemplo, si yo encontré, ¿se acuerdan que les decía que en el ejemplo puede haber encontrado que el problema era la información? Miren acá, hay un artículo científico sobre la parte de información. Está hablando sobre lo que piensan las mujeres, conocimientos, percepciones, y aquí nosotros podemos encontrar datos interesantes sobre ese aspecto. Incluso puede que hasta que encontremos datos estadísticos sobre ese aspecto, ¿no? Entonces, entro ahí y busco, ¿ya? Es un artículo, tiene autor, miren, acuérdense que les he dicho que cuando un artículo científico viene con sus autores,
de dónde lo ha sacado. No, miren, ya nos da un resumen de lo que es el trabajo en sí. Ya. Oh, bueno, a ver. Aquí donde dice texto completo, le entramos para ver. Aquí solamente está el resumen. Ya, entonces, estamos en ese texto completo. Bueno, pero no quiere abrir. Bien, a veces pasa eso cuando uno busca. Algo de estar mal ahí. Así que nos sirve ese artículo. Ya, porque no podemos acceder a toda la documentación completa. Ya, está bloqueado. Este otro no está cargando. Bueno, a ver, ok. Otro. Bueno, creo que se puso lento en internet, que no quiere cargar ni una página. Ya, sí. Creo que salió del internet. Porque normalmente esas de cielo yo entro facilito. Bien. Vale, solamente. Vamos a cerrar. Bien. Acá hay otro artículo. Esto sí, sobre las cirugías que se realizan en el tratamiento del cáncer de útero, ¿no? Lo que es la histerectomía, que pudiese servirnos también para eso. Bien, ahora vamos a avanzar. Cuando tenemos unos minutitos todavía, como no preguntan ustedes, sí que veremos. Mortalidad, tendencia de causa, mortalidad por cáncer de útero en Venezuela. Este, por ejemplo, parece interesante. Principales causas de mujer. En Costa Rica, que hay otro estudio. Cáncer de útero, ok, otro interesante. A ver, vamos a ver cuál abre. Miren, aquí, por ejemplo, les he abierto. Bien, ahorita eso me está descargando de esas páginas. Miren, aquí nos ha abierto, por ejemplo, un capítulo de un libro o una revista. Pues, revistas, miren, aquí dice revista de Sao Paulo, pública, dando la información de dónde lo están sacando. Ya tiene los autores que han elaborado el artículo, como ven, ya que es lo que nos valida que es un artículo científico, y empieza a hablar sobre el cáncer de útero en Venezuela. Entonces entramos acá, ahí está su resumen, como siempre, ya, y pueden ver algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí en introducción, miren, ya te está hablando sobre estadística, que ustedes pueden sacar eso como dato estadístico para su información. Ya, algunos hallazgos, los métodos que usaron para el estudio, etcétera, ¿no? Este es un estudio usado el método científico. Parece que es un estudio estadístico, así que les puede dar bastante información sobre ese tema, ¿no? Entonces ustedes pueden averiguar ahí, ¿ya? De aquí lo sacamos, igual como han hecho en otros, lo copiamos y lo pegamos, ¿no? También se puede imprimir y poner como ustedes quieran, ¿ya? Aquí hay otro artículo, ¿ya? Como ven, también aquí habla de su autor. Hay algo que me olvidaba, a ver, no lo sé, otro todavía. Ya. No se olviden que cuando uno busca algo científico para la validez, además de lo que es el autor, al final te tiene que dar su referencia, lo que es la bibliografía o datos de referencia, que eso es de donde esos autores han hecho las investigaciones, ¿ya? Sus datos, todo. Eso lo valida como un dato científico. Ya en la estadística han visto que no necesitamos eso, simplemente la referencia nada más. En este caso necesitamos, por ejemplo, ven, aquí es el autor, ¿ya? Y vamos a ver si abajo tiene la referencia, ¿ya? Vamos a ver, bonito igual, miren, con dibujos para la parte audiovisual. Y aquí abajo, miren, las referencias, como decía, ¿no? Entonces, este, por ejemplo, tiene validez para usarlo en ese ejemplo, ¿ya? Bien,
Entonces, esas cosas colocaríamos aquí en datos científicos. Datos históricos, si pudiesen conseguir algo sobre, por ejemplo, cuando se hizo el primer diagnóstico de cáncer de útero, etcétera. Si se pilla, no siempre se pilla. Y en audiovisuales, tienen que poner más que todo imágenes, ¿no? Audio si tienen alguna grabación, pero suele ser difícil encontrar más que todo visuales, ¿no? Fotos, por ejemplo, como es el cáncer de útero, un tumor de cáncer, puede ser una imagen de lo que se ve en el microscopio, etcétera. ¿Ya? Datos laboratoriales cuando es necesario. En este caso no sería necesario, así que no lo pongo. Así que ustedes ya van viendo eso. ¿Ya? Bien, entonces eso. ¿Ya? Bien. Imprimir, bueno, para eso depende, yo estoy diciendo, ustedes tienen aquí para armar el documento, entonces ustedes pueden copiarlo como han visto que yo he hecho. También se puede imprimir y pegarlo ahí. Se puede hacer eso. También pueden sacar fotocopias de un libro y pegarlo. También pueden copiarlo a mano, escribirlo y ponerlo ahí. O sea, como ustedes lo hagan, no me interesa. La cosa es que lo hagan. Ya, lo que es importante es las referencias. Esto, si no tiene esto, por más que le hayan hecho bonito, no sirve. Tienen que tener de dónde. De tal manera que, por ejemplo, yo vengo y veo, este artículo interesante, voy a agarrar, copio esto, aquí, así, vamos a poner copiar, me voy a ir aquí a una página, lo voy a pegar y voy a entrar y voy a ver si lo que ustedes han hecho es correcto. Entonces voy a ver, sí, está ahí, está bien, perfecto. Así se hace. Los proyectos, cuando uno hace diagnóstico, tienen que tener eso porque las personas que te van a supervisar te van a pedir de dónde lo sacaste. ¿Ya? Entonces, por eso es importante tener eso. ¿Ya? Bien, nos vemos entonces. Mañana veremos, ¿ya? Para que continuemos y así si tienen alguna duda. Hagan avances para que me pregunten, porque si ustedes están solamente viendo los videos y no están haciendo nada, no van a entender y se van a atrasar. Vayan haciendo los avances, ¿ya? Y nos vemos, ¿ya? Se cuidan, chicos. Chao, chao.